¿Qué día? ¿Qué pasó con nuestro antiguo estudio? No, ya no lo podemos pagar. El, ¿Qué? el dueño de Filetes Chucho lo llevaron No, a la cárcel. no Nos manches. quedamos sin No puede patrocinio, ser. güey. Tú haz algo. No lo tolero, no. Lo lamentamos. Parece que nos hemos quedado sin patrocinador porque el dueño de Filetes Chucho está en la cárcel por ciertos problemitas. Parece que sus filetes no estaban hechos de carne de perro, como decían. Estaban hechos de carne de res. Así que, en lo que buscamos un nuevo patrocinador, ustedes pueden ayudarnos en nuestra noble misión de hacernos ricos a costa de la ignorancia ajena. Solo donen todo su dinero a nuestra cuenta de YouTube. Si no saben cómo hacerlo, nosotros tampoco. No es nuestro deber. Ustedes averígüenlo. Ustedes son los que nos van a dar el dinero. Tienen que averiguarlo ustedes. Antes de comenzar, mencionaremos las respuestas del video anterior. Suicide Squad entraría en la categoría de cuento, aunque se anda barajeando algunas cosas con la categoría de novela. Watchmen definitivamente entra en la categoría de novela. El Escarabajo de Oro entra en la categoría de cuento. Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero entra en la categoría de novela. Y el cómic Los Surcos del Azar entra en la categoría de cuento. El tema de hoy es la base de la narrativa, la estructura narrativa, todo lo que te enseñaron en la escuela pero que seguramente ya olvidaste. Introducción, nudo y desenlace. Partes que a su vez se dividen en más subpartes, pero ya llegaremos a eso. Primero está la introducción, que es donde se introduce todo. No solo es la introducción de los personajes, también es la introducción del universo en sí. El universo donde se desarrolla toda nuestra historia. Y de la situación común de este universo antes del punto de quiebre. Me explico, ninguna historia se lleva a cabo en un universo real. Ni siquiera una historia basada en hechos reales. Al contar una historia constantemente ponemos de nuestra cosecha. Y es importante tener en claro cada uno de los factores que componen nuestro universo ficticio. Incluso si este no es más que un reflejo del universo real. También hay que recordar poner al tanto a nuestro espectador de todos los eventos que puedan ser importantes en el futuro de la historia. Se introduce la situación en la que estaban los personajes antes de que la historia comience. Esta puede ser una situación tranquila o algo más intranquilo. Algo tenso. Esta situación es muy complicada y muchos fallan al hacerla correctamente, ya que se tienen que mostrar muchísimas cosas en la menor cantidad de tiempo posible, ya que la introducción siempre debe ser la parte más corta de la historia. Muchos, para poder solucionar esto, recurren a la diabólica exposición. La exposición es poner a los personajes o a algún narrador a contar la situación que está viviéndose en ese momento. Y hablar de la situación en la que se encuentran nuestros personajes. Esto es de lo peor que se puede hacer al contar una historia, ya que siempre se tiene que recordar nuestra regla más importante en la narrativa. Muestra y no cuentes. Los personajes deben evitar hacer énfasis de la situación en la que se encuentran, ya que ellos ya saben en la situación en la que se encuentran, no tienen por qué repetirla. Y en cambio, si se les ocurre contarla directamente al espectador, esto rompe la inmersión. Claro, hay excepciones donde la exposición puede estar bien hecha, pero son muy particulares. La siguiente parte de una historia es el nudo, el núcleo de nuestra historia. Todo lo importante sucede aquí, en el nudo, y definitivamente es la parte más larga de la historia. Para empezar el nudo se realiza lo que llamamos ruptura de equilibrio. La ruptura de equilibrio es el momento exacto donde sucede algo que cambia la situación de nuestros personajes y que los obliga a tomar acciones al respecto. La ruptura de equilibrio puede literalmente ser cualquier cosa que esté en coherencia con nuestro universo. Por ejemplo, que de repente aparezca muerto el presidente de Shinra.
Sin embargo, se tiene que tener cuidado de que todo este algo que altera nuestro universo sea coherente. No simplemente sacarnos de la manga que el protagonista sea el elegido y ya está. De alguna forma la introducción tiene que darnos alguna que otra pista de que esta ruptura de equilibrio va a suceder tarde o temprano. Estas pistas pueden ser tan obvias como el autor quiera. Sin embargo, sin estas pistas, el evento detonador no será creíble y por lo tanto la historia tampoco lo será. Por ejemplo, una pista. La cara de psicópata que pone esta loca después de ver a un ultraente por primera vez. Esa es una excelente pista. ¿Qué tal una pista un poco más sutil como el robo a un banco de un tipo muy inteligente? Durante el nudo podemos repetir tantos eventos de ruptura de equilibrio como creamos necesarios. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre deben de ser creíbles y que poner demasiadas rupturas de equilibrio puede resultar muy forzado y hacer que nuestra historia no sea creíble. Si nuestra historia trata sobre el viaje que ejerce el protagonista, más de una ruptura de equilibrio es bastante lógica, ya que el viaje puede durar mucho. Pero si nuestra historia se trata sobre la lucha mental entre dos genios, puede que no sean necesarias tantas rupturas de equilibrio. Poner demasiadas solo haría que la historia se estanque. Nunca debemos de perder de vista el objetivo principal de nuestro protagonista, y este jamás debe estar estático en su proceso por conseguirlo. Podemos hacer que cada nueva aventura que vive lo acerque un poco más a cumplir este objetivo. O incluso que lo aleje un poco más también, pero no que se quede igual. Aunque claro, si queremos hacer que se aleje más, tendremos que tener un poco de cuidado porque podemos caer en la involución. Pero las involuciones son temas para otro video. Finalmente, tenemos un giro de evento que inicia el desenlace. El giro es el momento exacto en que nuestra historia cambia de perspectiva, donde los personajes tienen que cambiar su estrategia para poder resolver el problema. No siempre es necesario poner un giro, ya que no siempre es necesario que nuestros protagonistas tengan que cambiar su perspectiva para resolver el problema. Aún así, siempre es recomendable poner un giro, ya que esto hace mucho más interesante la historia. Hasta los cuentos cortos tienen un giro. El giro también puede aprovechar para poner un nuevo problema en nuestros personajes que haga ver muy pequeño el problema anterior. Por ejemplo, el problema original era que nuestro personaje estaba aburrido y se ponía a mentir para resolverlo. De repente llega un nuevo giro que hace que ahora el problema sea un maldito lobo tratando de tragarse a nuestro protagonista. Lo que sí es muy necesario colocar es el desenlace. El momento de tensión. El momento decisivo que tiene la última palabra en el hecho de que si los personajes resuelven o no su problema. En este momento la situación está más despejada. Los problemas anteriores comienzan a resolverse. Ya no hay distracciones para nuestros personajes. Ahora solo hay un objetivo. Resolver el problema. Ya no hay subproblemas que ralenticen la historia, ni subobjetivos. Solo resolver el problema principal y ya. Eso es el desenlace. Finalmente tenemos el clímax. Es ese periodo corto pero intenso. Es el momento en que nuestro personaje por fin logra resolver su problema. O el momento en que fracasa estrepitosamente. Ese momento es clave y es muy necesario que el desenlace lo lleve con naturalidad. El desenlace y el clímax tienen que convivir con extrema armonía. Hacer un desenlace muy corto hará que nuestro clímax se sienta acelerado. Hacer un desenlace muy largo hará que no se sienta como un desenlace. Finalmente tenemos el final, valga la redundancia, donde nos muestran si nuestro personaje continuó o no con su viaje. Este momento puede ser abierto o cerrado según quiera el autor. Si quiere una historia que pueda continuar, se hace un final abierto. Si quiere una historia que sea imposible de continuar, se hace un final cerrado. Y esas son las partes esenciales de la narrativa. Nunca olviden ni una sola de estas a la hora de escribir una historia, desde el cuento más corto hasta la novela más larga. Y como tarea les dejaré que vean la película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, y que señalen en los comentarios a partir de qué punto empieza la ruptura de equilibrio, el nudo, el giro, el clímax, el desenlace y el final. La respuesta será dada en el próximo video.
que es dentro de 2 semanas. Y disculpen por sacar este video tan tarde, pero nuestro patrocinador se fue a la cárcel, cosa que ya les dije, así que no tengo que andar repitiendo. Así que solo denle like y suscríbanse para no perderse la próxima lección dentro de 2 semanas. Y ¡feliz inicio de clases! Adiós a su libertad para siempre. Y acostúmbrense que así será el resto de su vida.